de continuar compartiendo porciones de su palabra. Y antes de poder leer la sección que hoy nos toca, vamos a orar, rogándole al Señor su asistencia, su llenura, la llenura de su Espíritu Santo, para que nos ayude a poder comprender su palabra y a poderla interiorizar en nuestra vida, para poderla llevar a cabo a la práctica en nuestra vida cristiana. Así que vamos a orar. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para rogarte, Señor nuestro, que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para hacernos comprender y entender las profundidades gloriosas de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos enseñes en este día cómo debemos de orar, Señor, porque siempre necesitamos, Señor, tu ayuda para aprender a orar de una manera correcta cuando estamos en nuestra habitación, cuando estamos en secreto, Señor. Y por eso te rogamos, Padre Santo, que a través de esta palabra podamos aprender, Padre Santo, esta oración, que podamos, Padre Santo, hacerlo como nuestro Señor Jesucristo nos ha demandado. Así que te rogamos, Señor, que tú nos enseñes y que tú nos muestres tu palabra, Padre Santo, para aprender a orar. Gracias te damos y te rogamos tu ayuda, tu asistencia y que tu palabra viva y gloriosa hable a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, Padre. Amén. Muy bien, pues damos gracias al Señor porque libremente tenemos nuevamente el privilegio de continuar con la lectura de la palabra. Y hoy vamos a estar viendo en este día pues lo que venía a continuación. Ya estuvimos abordando la temática de Jesús y la oración. Y hoy ya vamos a entrar en materia con esta gloriosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la oración del Padre Nuestro. Vamos a leer hoy solamente 2 versículos porque vamos a leer la primera parte de la oración. Podemos ver que la oración tiene una estructura y ahora lo explicaremos. Pero primero vamos a leer los versículos que van del 9 al 10. Sería Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Así que dice así la palabra del Señor. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Esta es la palabra que tenemos hoy. Ya estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo, en el contexto inmediato anterior, nos enseña cómo debemos de orar correctamente. En los versículos 5 y 6, en primer lugar, en el versículo 5, ya Jesucristo está asumiendo que sus discípulos orarían, porque dice, y cuando ores, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Es decir, que el Señor ya asume que sus discípulos tienen que orar, que todos nosotros debemos de orar. En los versículos 5 y 6 se dirige a los judíos, cómo los judíos debían de orar y cómo debían de evitar toda la parafernalia que se había construido en la sinagoga y generalmente en la cultura del pueblo de Israel. En los versículos que van del 7 al 8 estuvimos viendo también que se dirige también a los gentiles y lo pone como ejemplo, ¿no? Porque ellos pues oraban con muchas repeticiones, oh Altísimo, exaltado, Zeus, bla 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 bla, y hacían muchas vanas repeticiones, eran oraciones muy repetitivas, era como un mantra repetitivo todo el rato. Y ahora, después de el Señor negativamente decir lo que no se debe de hacer o cómo no se debe de orar, ahora nos dice cómo debemos nosotros de hacerlo. Por eso, ya en el versículo 9 se dirige a nosotros, es decir, a los cristianos, es decir, a los seguidores de Jesucristo. Todos sabemos que los destinatarios eran sus discípulos, es decir, las personas que estaban escuchando su enseñanza y por ende sus seguidores en todo lo que es el contexto anterior. Vosotros pues, este pues está conectando o dando como conclusión, ya sabéis lo que no tenéis que hacer, ahora pues debéis
vosotros pues oraréis así. Nuevamente el Señor asume que nosotros como pueblo de Dios debemos de orar. Estuvimos explicando que orar es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios, porque nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios mediante la oración, incluso mediante nuestra vida, en todo lo que hagamos, ¿no? Pero especialmente en la oración es cuando nosotros hablamos con Dios y elevamos nuestras súplicas y nuestras plegarias y nuestro agradecimiento, como veremos también, y cómo le alabamos, le exaltamos y le damos toda la gloria. Por eso comienza, dice, oraréis así, y dice, Padre nuestro. Esta palabra, Padre nuestro, es altamente significativa. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, esta figura de Dios como un Padre se utilizaba también en el pueblo de Israel, en la nación, cuando por ejemplo decía Israel es mi hijo primogénito, y el mismo Dios utiliza la figura de su pueblo como un hijo y él como el Padre. Obviamente Dios es Padre en todos los sentidos, puesto que Dios es el creador, el hacedor y el sustentador de todas las cosas, y todo procede de Él y todo por Él subsiste. Por lo cual, obviamente, Él es el Padre de todo. También la Escritura nos dice, por ejemplo, la Epístola a los Hebreos y a los Salmos, que Él es el Padre de los Espíritus, es decir, el Dios de toda carne, ¿no? Entonces, en este sentido Dios es Padre, pero concretamente aquí, cuando aquí el Señor utiliza esta palabra Padre nuestro, lo hace en un sentido mucho más estrecho, ¿vale? Porque todos sabemos que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo del Padre, que procede del Padre. Y nosotros, en nuestra unión con Él, al ser discípulos de Él, automáticamente nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, al reino de la luz, y por lo cual nosotros nos transformamos y nos convertimos en sus hijos. Por este motivo, cuando nosotros oramos y decimos Padre nuestro, esto es muy significativo, porque estamos reconociendo que nosotros en nuestra unión con Cristo somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es más, en el contexto también se dice, ¿no?, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, cuando el Señor dice que nosotros no debemos de ser como las demás naciones, ¿no?, que si uno se enfada con otro, ojo por ojo, diente por diente, pues tú me has hecho, yo te voy a hacer más. No. Sin embargo, que nosotros oremos por los que nos persiguen y por los que nos ultrajan, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí ya se asume una idea muy honda y profunda de que somos hijos del Padre. Somos hijos por adopción. Hemos sido adoptados en Jesucristo como hijos de Dios. Y esto es algo mucho más hondo y más profundo inclusive que en el pueblo de Israel, que se utilizaba como una figura, pero ahora esto es una realidad espiritual, es decir, que ha pasado de ser una figura literaria en el Antiguo Testamento a ser una figura real, espiritual en la vida de los cristianos. Bien, y es interesante porque dice Padre nuestro que está en los cielos. Aquí se está reconociendo la gloria de Dios. Antes había dicho que iba a hablar un poco de la estructura, se me había pasado, me acabo de acordar, me estoy dando cuenta. Y aquí vemos que en los versículos 9 y 10 tenemos lo que tiene relación con Dios, con el Padre. Y en los versículos que van del 11 al 13 vemos que la oración tiene que ver con nosotros y el prójimo, con nuestro prójimo. Curiosamente, si hacemos un paralelismo, ¿no?, en los 10 mandamientos también vemos 4 mandamientos que hacen referencia a Dios y 6 mandamientos que hacen referencia al hombre. Entonces, esto también es bastante significativo porque vemos que nuestra oración, al igual que los mandamientos de Dios, Dios está primero y después el hombre. El centro del universo, el todo, es Dios primero y después el prójimo, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que el prójimo no sea algo importante, simplemente está en un segundo plano, pero bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Porque
al final de cuentas el centro del universo es Dios, no el hombre. Entonces esto es algo también importantísimo para la vida del creyente. Que podamos reconocer el señorío de Dios, que Dios está en los cielos. Y aquí cuando se utiliza esta palabra, que está en los cielos, se está haciendo alusión a que Él está por encima del universo. Él está por encima de todas las cosas que vemos y que existen o que incluso ni siquiera nosotros podemos ver. Él está en una dimensión superior, Él está por encima de lo que nosotros creemos y conocemos o vemos o incluso no vemos. Aquí por ello estamos reconociendo su gloria, su soberanía, su majestad, que Él se encuentra en los cielos. Él está por encima de la tierra, por encima del universo, por encima del cosmos, y Él está en la gloria. Y se vincula Padre nuestro que está en los cielos, es decir, que se vincula nuestra afirmación de que Él es nuestro Padre también, además de que nosotros que somos una gota de agua en medio de un océano, ¿no? Pues qué privilegio tenemos de poder reconocer que somos hijos de aquel que está por encima de todo, de aquel que está en los cielos. Por lo cual, la oración comienza con un reconocimiento de su gloria y con un reconocimiento correcto de quién es Dios y de quién somos nosotros. Esto es algo importante. Otra cosa que quería decir en cuanto a lo que es la oración del Padre Nuestro es que lamentablemente muchas veces se ora el Padre Nuestro precisamente como Jesús dijo que no debía de orarse, ¿no? Como un mantra repetitivo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 y se repite una y otra vez. Jesús en el contexto anterior dijo que nuestra oración no sea así, no sea un mantra repetitivo, por lo cual si esto realmente fuese así entraría en contradicción y Jesucristo no se contradice en lo que enseña. Por lo cual, esto también era importante decirlo, la oración del Padre Nuestro es un modelo. Es decir, Jesucristo nos está dando un modelo que nosotros debemos de saber extraer todas las cosas que se dicen aquí para que nosotros podamos orarlo. Por lo cual, se comienza con un reconocimiento de la gloria de Dios, un reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y que el Padre, obviamente, es mayor que los hijos, etc. ¿No? Estamos reconociendo su señorío y reconociendo su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También vemos que nosotros como hijos de Dios, nuestra reacción espiritual a todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros debe ser la gloria de Dios, la santificación de Dios. Cuando aquí se utiliza santificado sea tu nombre, no se refiere meramente a un nombre, sino que se está refiriendo a la persona de Dios. Es decir, que la persona de Dios sea santificada, que no sea comparada a dioses de piedra, ni a los hombres, ni siquiera, sino que la palabra santificación significa cortado, separado, apartado, es decir, que Dios es trascendente, que Él está por encima de todo, que Él no es como los hombres. Él es santo. Santificado sea tu nombre, santificada sea tu persona, santificado, declarado santo, sea el Señor. Y esto es muy importante, porque hoy en día pues tenemos muchísimas personas, bueno, hoy en día y en la antigüedad también, ¿no?, que quieren reducir a Dios a el pensamiento del hombre, ¿no? El hombre quiere hacer un Dios a su imagen y semejanza, en lugar de entender que Dios es santo, que Dios no es como los hombres y que la persona de Dios es santificada y debe de serlo siempre. Algo importante también tenemos que decir, esto es un poco, podríamos decir, un poco más teológico, ¿no? Ahora cuando veamos el versículo 10, hay personas que dicen, bueno, es que la voluntad de Dios siempre se hace, ¿no? Siempre se hace, porque todo lo que Dios quiere lo hace, dice la Biblia en el libro de Daniel, que Dios todo lo que quiso
teológicamente hablando, tenemos que aprender también a discernir que la voluntad de Dios tiene, podríamos decir, varias facetas, ¿no? Una cosa es la voluntad decretiva de Dios, es decir, lo que Dios ya ha decretado. ¿Qué ha decretado Dios? La salvación en Jesucristo. ¿Qué ha decretado Dios? La glorificación de su pueblo. ¿Qué ha decretado? Cosas que evidentemente van a suceder. Pase lo que pase, van a suceder. La redención en Cristo ha sucedido y sigue sucediendo y seguirá sucediendo. Entonces eso forma parte de la voluntad decretiva de Dios. Sin embargo, cuando nosotros ahora aquí vamos a ver el versículo 10, cuando el Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, vemos que esto forma parte de la voluntad prescriptiva de Dios, o de la voluntad, es decir, que Dios quiere que se cumpla su mandamiento, su voluntad. El Señor desea, quiere que los hombres libremente se acojan a su voluntad, que cumplan sus mandamientos, obviamente por la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? El hombre, naturalmente, sin la ayuda del Espíritu de Dios, ni se puede salvar a sí mismo, ni se puede santificar a sí mismo, ni puede hacer nada, ¿no? Está claro. Bien, entonces, reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que Dios es nuestro Padre, reconocemos que Él está por encima de todo y sobre todo, reconocemos que Él es santo, que Él no es como los demás, que Él no es como nosotros, que Él es glorioso, que no puede comparársele a nada que podamos pensar ni siquiera imaginar. Y después, algo que todo cristiano tiene que tener grabado a fuego en su corazón. ¿Qué dijo el apóstol Juan al finalizar el libro de Apocalipsis? Amén, ven Señor Jesús. Y es lo que todos nosotros debemos desear, la venida del reino de Dios. El reino de Dios estableciéndose en el mundo. El reino de Dios gobernando el universo. Bueno, el universo ya lo gobierna, pero por eso es que digo que vamos a ver ciertos aspectos que forman parte de la voluntad decretiva de Dios. Dice, venga tu reino. Mucho se ha debatido sobre esta expresión, ¿no? Algunos lo han traducido como venga a nosotros tu reino, ¿no? Pues dando a entender como que el reino de Dios vendrá a nuestros corazones mediante la salvación, cosa que es verdad. También tenemos que tener en cuenta una tensión escatológica que hay, conocida como el ya, pero todavía no. Es decir, que es verdad que hay un reino de Dios presente y espiritual establecido mediante la iglesia, el gobierno, etc. ¿Vale? Dios evidentemente, presentemente y espiritualmente gobierna y reina, porque también a Jesucristo se le dice que toda potestad y toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Vale? Es decir, que Dios reina y gobierna. Esto es una verdad y una realidad. Pero también es cierto que ese reino tiene que ser llegado a su culminación. Es decir, el reino de Dios tiene que, hay un ya, pero un todavía no, que es una realidad futura y una realidad material, es decir, terrenal, es decir, que se tiene que cumplir y ejecutar. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que cuando aquí se habla de venga tu reino, se está haciendo alusión a que el reino que hay en los cielos, es decir, la gloria de Dios, el reino de Dios va a venir aquí, a la tierra, al planeta Tierra, y se va a implantar aquí? Obviamente, pues, esto es una posición escatológica, obviamente esto no son cuestiones, podríamos decir, dogmáticas, porque efectivamente hay muchas diferentes interpretaciones en cuanto a esto. Pero nosotros, en nuestro caso, ¿no?, que la gran mayoría somos premileniales, ¿no?, creemos que el reinado de Jesucristo va a venir en su segunda venida aquí a la tierra a gobernar y a regir, como dice el libro de Apocalipsis, las naciones con varas de hierro. Así que, ¿por qué nosotros creemos que cuando aquí se dice venga tu reino, se está refiriendo a que toda la gloria que Dios, por la que Dios está en los cielos, va a venir aquí al planeta Tierra? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos evidentemente una conexión con el contexto inmediato, cuando dice aquí, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que nuestro deseo debe de ser de la misma manera que en el reino de los cielos ahora
los ángeles y la iglesia y todos los que se encuentran allí hacen la voluntad de Dios, nuestro deseo debe ser que en esta tierra se haga también. Ese debe ser el deseo del cristiano, la oración del cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que es un discípulo de Cristo, tiene que desear el reino de Dios. Aquí en la tierra, lamentablemente, pues hay muchas personas que tienen sus preferencias puestas en otras cosas. Bueno, ¿tú qué preferirías? ¿El reino de Dios instaurado ahora o casarte primero? ¿No? ¿O qué preferirías? ¿El reino de Dios ahora o que te puede ir bien en el trabajo y tener mucho dinero ahora? ¿No? Y hay personas que ponen muchas veces sus prioridades humanas, lo ponen como prioridad a estas cosas. La vida del cristiano, el corazón del cristiano tiene que anhelar todos los días el advenimiento del reino de Dios, la venida del reino de Dios a la tierra. Esto es algo de vital importancia, porque nosotros como iglesia, al igual que el apóstol Juan, debemos desear ver al Señor Jesús, que el Señor Jesucristo venga a gobernar y a reinar. Y antes estaba explicando que por qué nosotros creemos que se habla de la tierra, pues evidentemente porque aquí está hablando de eso, ¿no? De la misma manera que en el cielo se hace la voluntad de Dios, hágase también aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros estamos orando el Padre nuestro y estamos pidiendo que el reino de Dios venga, lo que estamos diciendo es: ven Señor Jesucristo, ven. Porque la manifestación del reino de Dios será con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí, a la tierra, a juzgar las naciones. Así que esto es importantísimo. En cuanto a lo que hemos explicado antes sobre la naturaleza del reino, ¿no? Pues evidentemente, ya lo hemos dicho, hay un reino presente y espiritual. También el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. Es decir, que con Jesucristo como Rey y Señor en la tierra y sus seguidores, el reino de Dios está establecido. El reino de Dios también es una realidad presente y espiritual en la iglesia, porque nosotros somos los que nos hemos sometido a la voluntad de Dios y sujetado libremente a la voluntad de Dios, por lo cual ese reino es una realidad presente y espiritual en la iglesia de Cristo. Eso no cabe ninguna duda. Pero ¿por qué nosotros, como repito nuevamente y reitero, creemos que aquí no está hablando de esa realidad presente? Precisamente por esa parte. Porque nuestro deseo debe ser que de la manera que Dios reina en los cielos, que le dice a los ángeles a él y lo hace, que a la iglesia le alaba, que Él ordena algo en el cielo y todo lo que Él allí dice se hace. La voluntad de Dios en los cielos es total y completamente hecha. Sin embargo, en la tierra vemos que no. Por eso luego entra ese engorroso debate, ¿no? De ¿cómo que en la tierra no se hace la voluntad de Dios? Claro que se hace la voluntad de Dios. Bueno, sí y no. Es lo que hemos explicado. La voluntad decretiva de Dios, por supuesto que se hace, porque todo lo que Dios ha ordenado y ha decretado se va a hacer sí o sí. Pero evidentemente la voluntad preceptiva de Dios no. Porque no todo el mundo la hace. Es más, incluso los mismos cristianos, pues, muchas veces caen en pecado, tienen que arrepentirse, tienen que confesar sus pecados, tienen que acercarse al Señor, evidentemente. Entonces, esa consumación de la voluntad de Dios aquí en la tierra no se está ejecutando ahora. Por lo cual esto es una realidad futura y una realidad que tendrá que hacerse aquí en la tierra. Y debe ser el deseo ardiente de todo cristiano, que el Señor Jesucristo venga, ahora, hoy, ya, en cualquier momento. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Esa debe ser la prioridad de nuestra vida. Que cuando alguien nos preguntase, ¿qué es lo que tú más deseas en el mundo? Lo que yo más deseo en el mundo es que venga el reino de Dios ahora mismo aquí a la tierra. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo deseo. Y eso es lo que realmente estamos pidiendo cuando oramos. Señor, ven ya. Señor, ven pronto. Señor, ven ahora. Deseamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, pues como digo, lamentablemente, incluso orando, ¿no? Muchas veces nuestras oraciones es: Señor, porque dame, Señor, porque te pido, Señor, porque te ruego, ¿no? Que está bien
versículo 11, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Nosotros también pedimos. El Señor el mismo Señor lo dice, ¿no? Si un padre no le va a dar a su hijo una serpiente ni le va a dar malas cosas, ¿qué pensáis? ¿Que yo no voy a dar buenas cosas? Claro que sí. El Señor quiere que le pidamos y el Señor evidentemente nos va a dar. Pero el reino de Dios, la voluntad de Dios por encima de todo. Es más, en el contexto mismo vemos cómo Jesucristo encaja perfectamente. Habla de los gentiles que buscan comer, que buscan beber, que buscan las cosas afanosas de la vida, y el Señor dice en el 33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar esto como nuestra prioridad en la vida cristiana, y todas las demás cosas después os serán añadidas. ¿Cuál es el corazón del cristiano? El establecimiento de Dios en la tierra. Ese debe ser nuestro deseo. Así que agradecemos a nuestro bendito Señor por estos dos versículos que son muy profundos, que son muy hondos, que incluso si quisiésemos ahondar más todavía podríamos, pero por supuesto por el tiempo, el punto libre, la necesidad también, pues no vamos a entrar en muchos más detalles. Pero es muy importante que podamos tener este corazón en nuestra oración. Que la gloria de Dios para nosotros sea lo primero. Que el establecimiento del reino de Dios aquí sea para nosotros lo primero. Que nosotros estemos siempre deseando todas las cosas de Dios por encima de nuestras prioridades, por encima de muchas de las cosas que en la vida, que no está mal tener prioridades. Jesús nos ha dicho que no nos serán las cosas después añadidas. Claro que no será, el Señor nos va a dar. Pero en nuestro corazón, también lo dijo el Señor, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Está nuestro tesoro en el reino de Dios? ¿O está nuestro tesoro en la banalidad de la vida? En las cosas que vemos aquí. Así que con esta interesante pregunta reflexiva, lo dejamos por hoy, y si Dios lo permite, continuaremos con la segunda parte.